Se acabó para Reino Unido. Esto ya está raro. La recientemente fallecida reina Isabel II fue el símbolo de una era para el Reino Unido y Europa, que pudo haber llegado a su fin mucho antes de su muerte hace unas semanas. Eso pudo haber sucedido con el Brexit. Esa salida traumática de Londres de la Unión Europea se erigió sobre falsas premisas económicas, que políticos populistas se aseguraron de esgrimir, muy bien, en los medios de comunicación. Salir de la Unión Europea haría más ricos a los británicos. Incluso antes de concretarse de todo la salida, esa premisa se había mostrado falsa, y para sorpresa de todos, algunos de los políticos que apoyaron el Brexit, sin ninguna vergüenza, admitieron que nunca podría ser económicamente beneficiosa una salida del Reino Unido de la Unión Europea. Hombres como Nigel Farage, al frente del partido UKIP, o el mismo Boris Johnson, desde el Partido Conservador, acercaron al país a una tormenta perfecta de forma irresponsable. Lo que esos políticos nunca previeron fue la recesión que trajo la crisis de salud, y mucho menos las disrupciones que provocó la agresión rusa a Ucrania. Si otros países que no experimentaron nada con el Brexit tienen problemas en la actual turbulencia económica, basta imaginar entonces la desventaja con la que Londres llegó a los severos retos estratégicos de hoy. En esta nueva entrega veremos con detalle las causas e implicaciones de esta situación que coloca a Reino Unido en dificultades. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Ese mundo en el que el Reino Unido era parte de Europa no solo no existe, sino que está viendo un ataque a otro de sus símbolos como no se había visto en más de 30 años. No nos referimos a Isabel II, cuya sucesión por su hijo Carlos en realidad solo está siguiendo el orden dinástico, sino a la erosión de la libra esterlina. Tradicionalmente se piensa en el dólar y el euro como monedas de reserva, y se soslaya que la libra esterlina suele valer más que ambas, aunque es menos efectiva como unidad de cambio y de cuenta en la economía global. Esa fortaleza descansaba en la solidez de la política del Reino Unido, tanto a lo interno como a lo externo, combinadas en una sabia posición de Londres, al asumirse como un post-imperio aburrido, aunque interesante culturalmente. De hecho, si se obvia el ataque deliberado contra la libra esterlina que dirigió George Soros en 1992, hay que retroceder hasta 1985 para ver una depreciación de la libra esterlina como la que sucede hoy. La libra esterlina cae debajo de los 1.04 dólares por libra. Durante la última década, el promedio era 1.5 dólares por libra. Este es el registro que hace el Financial Times para la primera semana de septiembre. A esa caída frente al dólar también contribuye el fortalecimiento de este en el contexto de las subidas de tasas de la Reserva Federal, que hacen que los inversionistas se protejan acumulando billetes verdes. Y esa depreciación solo puede aumentar porque casi a finales de ese mes, la Fed volvió a subir las tasas a un nivel récord, en una clara tendencia que continuará muy probablemente el año que viene y al inicio de 2024. De ahí que el Banco de Inglaterra haya anunciado que la economía británica se contraerá durante los 2 últimos trimestres de este año, en una curva descendente que también se extenderá por todo el 2023. ¿Por qué bajó la libra esterlina? Una depreciación de la libra esterlina frente al dólar es una mala noticia también al otro lado del Atlántico, que no deja de tener un lado luminoso para Londres, la competitividad de sus exportaciones. Antes es válido observar que ni siquiera el anuncio de una disminución de impuestos y del subsidio al combustible por parte de la nueva primera ministra, Liz Truss, impidió la caída adicional de la libra a finales de septiembre. Ahora, el Banco de Inglaterra enfrenta presiones adicionales para subir sus tasas, algo que ya viene haciendo significativamente, con el consiguiente riesgo de causar una recesión. Con la combinación del agresivo presupuesto del nuevo gobierno, junto a un Banco de Inglaterra, que por lo contrario no es lo suficientemente agresivo, se tiene la receta para la depreciación de la libra esterlina. El Reino Unido es uno de los países más afectados en Europa Occidental por la crisis de energía. El otro componente de la crisis económica británica es la energía. Resulta que la dura afectación que se ve en Alemania por la retaliación energética rusa palidece frente a lo que sufre Londres. Y no se trata de que el Reino Unido dependa directamente del gas y petróleo rusos, porque de hecho no es así, pero ciertas condiciones, como la masiva ineficiencia energética de sus casas, sumada a la inflación y depreciación de la moneda que se ha señalado, multiplican la afectación energética. El Reino Unido tiene las casas menos eficientes en el uso de energía en toda Europa Occidental.
Think tanks que monitorea el cambio climático ha establecido que la ineficiencia energética de las casas británicas hace que éstas consuman hasta 3 veces la misma energía de sus pares alemanas de las mismas dimensiones. Sí, el mismo gasto de las alemanes, multiplicado por 3. Específicamente, después de 5 horas de la calefacción funcionando, las casas británicas pierden 3 grados centígrados versus 1 grado que pierde las alemanas, que son las casas energéticamente más eficientes en Europa Occidental después de las noruegas. Tal desperdicio de energía aumenta exponencialmente los efectos de la crisis energética cuando se conoce el dato de que el 85% del gas en Reino Unido se usa para calefacción. El gas natural en Reino Unido cuesta ya 9 veces más que la energía renovable eólica. El porcentaje anterior de gas usado para la calefacción no basta para tener la imagen completa de la crisis humanitaria que podría enfrentar este invierno el Reino Unido. Lo que sí la completa es considerar que si Londres y el resto de las ciudades británicas usaran energía eólica, se ahorrarían 9 veces los costos anuales. Ante la pregunta de por qué el gobierno no aumenta una parte de su generación de energía en este rubro, la respuesta es pasmosa. El gobierno británico permite que no se construyan nuevas instalaciones de energía eólica. Un reportaje de The Guardian describe cómo el Reino Unido desaprovecha su capacidad eólica, la mayor en Europa Occidental, en otra muestra de torpeza que podría causar una catástrofe. Todo se debe a una nota al pie, ni siquiera un artículo, en un plan de políticas públicas del año 2018, que permite que cualquier pequeño grupo de una comunidad local vete la construcción de infraestructura eólica, incluso si una mayoría no está de acuerdo. Este suicidio energético es anterior a la actual crisis, pero todavía las peores previsiones de este invierno, en puertas, no han hecho que sea cambiado. Particularmente, esta restricción no aplica a Escocia ni a parte del Reino Unido, por lo que la diferencia de turbinas con el resto del país ofrece un agudo contraste. De nuevo, esta política permite una comparación nada favorable con Alemania, un país con mucha menor capacidad eólica que, sin embargo, supera a Inglaterra en generación de energía eólica que, además, planea duplicar para 2030 en respuesta a la guerra en Ucrania. Los hogares británicos perderán 8.3% de su poder adquisitivo por la crisis de energía. Con la depreciación de la moneda a finales de septiembre, el 99% de los británicos es más pobre que hace unas semanas, aunque una buena parte de ellos no lo sepa todavía. Solo la crisis energética les hace perder el 8.3% de su capacidad de compra, a lo que hay que agregar el encarecimiento en el resto de los bienes y servicios que esta causa. Veamos un ejemplo. Los conductores británicos están pagando hoy en promedio $5.45 más, algo así como 5 libras, para llenar sus tanques si se le compara con inicios de año. Las cifras son similares para el combustible necesario, para cocinar y para calentar sus casas. La inflación en gas y electricidad es del 80% en Reino Unido, la mayor en Europa Occidental. Este dato lo provee un análisis del Deutsche Bank, el que también indica que el costo de la energía este año en el Reino Unido duplica lo que pagan los países de la zona euro. Y es la dependencia gasífera de Londres lo que explica la abismal diferencia entre las facturas energéticas del Reino Unido y el de la eurozona. El Reino Unido obtiene el 40% de su electricidad del gas natural comparado con Alemania, que solo obtiene el 15%. Con la excepción de Italia, ningún otro país de Europa Occidental depende tanto del gas, no solo para generar electricidad, sino para mantener las casas calientes. Hasta un 85% de los hogares británicos usa gas en su calefacción, un legado de la explotación de los campos gasíferos en el Mar del Norte, que ahora están en declive, por lo que debe importarse cada vez más. Por contraste, Francia y Alemania solo calientan el 50% de sus casas con gas. En el caso de la electricidad, al menos en 2021, el Reino Unido dependía más del gas que otros 39 países europeos, analizados por The Think Tank, conocido como Amber. La electricidad generada por gas es la más cara y al mismo tiempo se usa como referencia para toda la electricidad generada en el Reino Unido, sea cual sea su fuente, por la estructura del mercado de ese país. El Reino Unido debe aislar sus casas, si no, tendrá peores problemas en 2023. Durante una parada en las exequias de Isabel II, una participante le gritó al actual rey Carlos III: "Mientras que pagamos por su parada, tenemos que luchar por calentar nuestros hogares". Lo que el desespero de esa mujer ponía de manifiesto es una grave crisis en la capacidad de su país para mantener la calefacción durante este invierno. Esta no es una noticia alarmista porque hay analistas que han mencionado la posibilidad de una crisis humanitaria en el Reino Unido, algo idéntico a lo que podría esperarse en cualquier país periférico, y es el resultado de los datos vistos sobre la pobre eficiencia energética de sus casas.
Obviamente, esa incapacidad para mantener calientes sus hogares en el duro invierno delata un rezago tecnológico importante, amén de la desigualdad que restringe las casas mejor calentadas para una minoría. El Reino Unido realiza ejercicios de falta de gas como preparación para el invierno, porque el racionamiento seguro sucederá. En congruencia con estas noticias, el país acepta su imposibilidad de hacerse con el suficiente gas para este invierno y comenzó a ensayar en agosto el racionamiento que da por sentado. Los simulacros, llamados Exercise Degree, son reportados por la BBC, medio que señala que los simulacros serían de rutina de acuerdo al gobierno. Como toda declaración oficial, esta también debe ser examinada con cuidado, porque si bien es cierto que los ejercicios como estos no son nuevos, antes no habían incluido el racionamiento de gas como variable. Al mismo tiempo, hay que decir que hasta junio de 2022, por lo menos, no había ninguna evaluación oficial sobre un posible racionamiento de gas este invierno. Pero la situación se deteriora tan rápido que no hay una garantía de que el gobierno lo haya considerado, o no como parte de un simulacro rutinario. La economía del Reino Unido se estanca por la subida de precios. Este es el mismo efecto que hemos visto en todas partes del mundo, a medida que los estímulos para salir de la recesión, que trajo la crisis de salud, empezaron a recalentar la economía hace más de un año. El Reino Unido no es la excepción, con el agravante de que, como se mencionó, el Brexit ya había agregado un componente inflacionario a la economía británica. En las noticias a finales del año pasado, las filas de camiones en Dover fueron el presagio de una inflación, el desabastecimiento que se creyeron pasajeros, en el contexto del desajuste de las reglas aduaneras post-Brexit. Y sí, fue parcialmente cierto porque el desabastecimiento ocurrió, pero no la inflación que se mantuvo aletargada desde esos días de atascos en Dover hasta hace pocas semanas. A mitad de camino se atravesó la guerra en Ucrania, que transformó un estancamiento en franca recesión. ¿Por qué la libra esterlina tiene tanta presión? Aquí podríamos resumir explicando que la presión sobre la moneda británica se debe por una parte al fortalecimiento del dólar en un contexto monetario restrictivo en Estados Unidos. Adicionalmente están las medidas del nuevo gobierno que contemplan menos impuestos y subsidios. La consecuencia, generación de dinero para cuadrar el presupuesto, justo en un momento de caída de la producción por la crisis energética. Según el Banco Central, el Reino Unido ya está en una recesión. Así es desde finales de septiembre, como reporta The Guardian, con una caída de 0.1% en el PIB en el segundo trimestre que se espera que se repita igual en el tercero. Para esa conclusión adelantada, el Banco Central Británico revisó los datos parciales de consumo y las facturas de combustible. Al mismo tiempo que declaraba la recesión, el Comité de Política Monetaria del Banco, o MPC por sus siglas en inglés, votó una subida de tasas de interés del 0.5% para un 2.25% en total, el nivel más alto desde el año 2008. Definitivamente, a pesar de la crisis de salud, el epicentro de la Commonwealth no experimentaba convulsiones como esta desde hacía más de una década, con una alta probabilidad de que esta dure más. Según Goldman, la economía del Reino Unido se contraerá 1% para el 2023. Adicionalmente, a finales de agosto, la previsión de esta reconocida banca de inversión para el Reino Unido era que cayese en recesión en diciembre de este año, con una alta probabilidad de que escalase a una profunda contracción en 2023. Hasta mediados del año que viene, la previsión es que su Producto Interno Bruto caiga un 1% en consonancia con un empequeñecimiento de la economía en Estados Unidos, el resto de Europa y Asia. Esta previsión también considera la subida de tasas récord de principios de año, por lo que se ajustaría a la baja con las esperadas subidas de fin de año. Como consecuencia, el ahorro en el país se contraería a 3.5% en el segundo trimestre del año que viene, un nivel históricamente bajo. Al mismo tiempo, el ingreso real de los hogares caería a 2.9% y el consumo en un 1.3%. Lo relevante de todos estos datos es que el Banco de Inglaterra no los tomará en cuenta para limitar sus afanosas subidas de tasas. El nuevo plan fiscal de Reino Unido puede llevar al mundo a una recesión. Las medidas de Isabel Truss, que ya comenzaron a fallar, aumentan la posibilidad de una recesión global, porque pese a la desconexión de la Unión Europea, Inglaterra sigue siendo un nodo financiero de primer orden. Por otra parte, ese nuevo plan fiscal británico no tendrá efectos sobre los más pobres, ya que no se beneficiarán mucho de los recortes de impuestos, pero sí tendrán que pagar más por los productos importados a medida que se deprecia más la libra esterlina. Cientos de ellos, precisamente los que más votaron a favor del Brexit, vivirían mucho mejor hoy si su país estuviera dentro del cobijo de la Unión Europea, aunque es probable que no los acepten. Ya el Banco de Inglaterra advirtió que el país caerá en recesión,
Así que la duda no es qué sucederá, sino su gravedad, que puede potenciarse con la débil base política del gobierno de la entrante Liz Truss. Si se recuerda bien, la nueva primera ministra en realidad llegó al poder como sustituta de Boris Johnson en una elección exclusiva de los conservadores y no de una elección nacional, por lo que en este momento solo cuenta con el 20% del electorado como respaldo. Desde esa exigua base de poder tomó decisiones populares frente al electorado, pero contrarias a la ideología de los señores de su partido, con el agravante de que no funcionaron. Así, se le acaba el tiempo a Truss antes de que los tiburones de su propio partido huelan sangre y traten de defenestrarla. Entre tanto, la economía y la moneda británicas continúan tambaleando. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan los detalles del estado de la economía en el Reino Unido. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.